Hola a todos jóvenes, bienvenidos de vuelta aquí a Monterrey, Nuevo León con Pórtico Arquitectura e Ingeniería. Estamos el día de hoy con Alejandro Ingeniero y Alejandro Arquitecto. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, ¿cómo les va? Encantados de estar aquí de regreso en este proyecto que quizá algunos de ustedes, seguidores de algunos años del canal, estuvieron cuando visitamos la obra en proceso, y el día de hoy hemos regresado para conocer las casas ya finalizadas y realmente son un espectáculo. Así que, por favor, ingeniero, arquitecto, denos la cátedra. Los invitamos a que vean las... Entonces pásenle, aquí es por el acceso principal. Estas casas, como habíamos comentado, son proyecto de Gil Rodríguez, amigo y Saludos al arquitecto, maestro. colega, y nos tocó la fortuna de estar en este proyecto construyéndolas también, y ahorita vamos a entrar al interior, donde también el interior fue un proyecto en conjunto con nuestras amigas de Contraforma. Estaban aquí cuando hicimos el video. Karen Cornejo y Anivi Zambrano. Saludos. Con ellas colaboramos para todos los interiores de estas dos casas. Y cada uno con lo suyo, ¿no? Esta con sus muros de concreto blanco aparente. Pero al final todas con vigas grandes de acero, deck sintético en techos. Y en muros. Misma tonalidad. ¿Esto es concreto? No, esto es mármol, ¿verdad? No, esto es mármol. Silk Georgette. Mármol Silk Georgette importado de China. Traemos ¿cuánto tenemos de altura de ventanas? 435. 435. En altura de ventanas. Estas también son europeas de la marca Cortizo. Y aquí todo el piso también es Carrara, blanco, martilinado en el exterior. ¿A poco sí? No había visto martilinado del Carrara. Martilinado en el exterior. Fíjate que lo queríamos nosotros al ácido, Abraham. Ajá. Y al momento de estar haciendo pruebas, todas las vetitas grises que salen aquí, que se pueden ver levemente porque está martilinado, no las consumía el ácido. Consumía lo blanco y quedaban como navajas. Ok. Quedaban así interesante. unas venas bien filosas. Que si le pasábamos la copa para quitarles el filo, pues prácticamente acababas con un mármol pulido otra vez. Entonces realmente Tampoco no. nos había tocado eso, era especificación del proyecto. Y es una de las también cosas que tratamos cuando hacemos proyectos de obras de otros, tratamos de llevar fielmente a cabo la obra al pie de la letra, ¿no? No modificarle, y si hay algo que hacer, se consulta con el arquitecto principal, ¿no? Excelente. Es bien importante el respeto, ¿no? Cuando uno es un constructor. Exactamente. Que a veces creo que es una de las grandes ventajas de Pórtico, ¿no? Yo construyo todo lo que el arquitecto diseña y por ende traigo la escuela de cuidar sus diseños porque el primero en ser regañado soy yo y pasa lo mismo con otros arquitectos, ¿no? Excelente el vestíbulo y el remate. Elegante. A la vegetación, jóvenes. Como lo hemos dicho una y mil veces, es el remate más bonito. Exacto. Y entonces sí, esta casa tiene aproximadamente 850 metros cuadrados, divididos en 3 plantas. Y ahorita pues vamos a recorrerlas con mucho gusto. Si pasamos aquí a la recibidora a mano derecha, tenemos todo el área social. Una gran sala, comedor, bar. Qué buen espacio, ¿eh? Sí, la vegetación lo cambió todo. Sí, cuando viniste no había nada todavía. Estas plantas las acaban de podar. No te dejaban ver, llegaban a ¿En serio? 250, o sea, era una pared gigante verde. Qué bonito. Las podaron hace un mes y mira el tamaño que tienen ya otra vez. O sea, es una cosa impresionante cómo les ha gustado aquí el suelo y el tema de la sombra. Bajo la sombra del encino, imagínate. Además, todo tiene riego, ¿no? Todo tiene riego por goteo, por aspersión. Qué bonito, ya fíjense, la diferencia del mármol ya pulido, ¿verdad? Ya es un espectáculo. El detalle también, puedes ver el detalle de precisamente el mármol, cómo cubre los canceles. Ah, claro. Ya no alcanzas a ver el puro riel, sin que tengas que ver el perfil completo. Está genial. Y bueno, aquí el mármol, el famoso book match se mariposeó.
Luego le echamos muchas ganas a poner el mármol, ¿no? Y se nos olvida que lo vamos a llenar de tapetes y muebles y ya casi no se ve, pero bueno, Pero es mármol, joven. esta sala en su momento sin ni un mueble se veía espectacular con todo el mármol blanco. Y ahora se ve más con los muebles, ¿verdad? Pero ya el mármol no te lo puedo presumir. Híjoles. Pero está muy bien, está muy, muy bien. Esas cortinas tan transparentes se ven también muy elegantes. Y aquí, pues nuevamente, igual que Casa Club, pues todo el diseño, toda la ejecución, todo es hecho a la medida. Pero esta no es la cocina principal, ¿verdad? No, esto es bar. Aquí Esto es el bar de la casa. Este es bar de la casa. Sí, espérense, jóvenes. La cocina todavía está por venir. Me encanta, es como un diseño muy miesiano, ¿verdad? También. Estos ventanales de piso a techo, los pisos de mármol, muy... Altura y media. Altura y media. ¿Qué altura? 4.35. A nivel de plafón, 4.55 a nivel de ventana. Sí, es lo que te iba a decir. Se ve genial, ¿eh? La textura son que unos te da el mármol Paneles gigantescos. está buenísimo. Sí, este vidrio espectacular. Este es el gran salón. Se divide la casa por este acceso, ¿verdad? En la cocina y la sala comedor. Y de aquel lado vamos a encontrar las escaleras. Y un family room también. Muy bien. Tenemos una terraza ya privada. En medio de los árboles. En cantilever. Uf, vean eso. Que aquí no tiene tanto peso, ¿verdad? Solamente se está cargando a sí mismo. Así mismo, y a la cubierta de cristal que tampoco existía en diseño, ¿no? A la hora de platicar con los clientes y de querer amueblar el área exterior, pues era imperativo tener una cubierta arriba para protegerla de la lluvia, sobre todo, ¿no? Ah, claro. Y aquí obviamente el tema era el árbol ante todo, ¿no? Entonces cada una de estas vigas, el montaje, tuvimos que sacrificar unos pedazos de cristal para lograr que las ramas pasaran. Y ellos estaban conscientes de que iba a haber partes de la cubierta que iba a llover. Totalmente, como te digo. Y al principio era todo descubierto. O sea, y el tema principal era salvaguardar la integridad del árbol, ¿no? Esto está buenísimo, ¿eh? Qué bonita la planta, cómo genera este resaque, ¿verdad? Y se hace el patio. Y aquí también estamos varios metros arriba. Uh-huh. Si ves Esto se iba 8 metros para abajo, hacia el vecino. Aquí hicimos un gran muro de contención ahí lo ves para poder rellenar y que nos quedara un jardín plano, que fue uno de los requisitos del cliente. Si no, prácticamente esto se hacía una cañada. Una cañada, y el muro de contención lo hubiesen tenido más atrás. Hubiéramos tenido que cimentar y hacer una especie de, bueno, ya son pilas, pero sí, para contener la tierra hubiera tenido que tener gaviones o alguna especie de vegetación. ¿No? Esos ventanales de 4 metros están increíbles. Y me encanta cómo la planta te la dieron los árboles, ¿verdad? Sí. Fue respetando los árboles y la planta se fue dando sola realmente. De hecho, estos fueron los únicos 2 árboles, aunque no pudimos rescatar su nivel de base. No obstante, tuvimos que hacer el redondel. Pero está muy bonito también, ¿eh? Es como la fosa de los dragones, es ¿no? pura piedra que extraímos de las excavaciones de por aquí, entonces tiene significado y se ve bonito, natural. Yo sí aventaba unos cocodrilos ahí. A los nietos que no se porten mal. Sí. Qué bonito el patio. Ah, claro. Ahí está el área de Family Room. Es el recibidor que entramos ahorita y acá ya tenemos el Family Room, pasamos a la cocina y al área de servicio. Vamos a conocerlo. Por el interior pasamos, sí. ¿No? Esta vista, jóvenes, es de lo favorito que he visto en este año, ¿eh? Esto casi es insuperable, ¿eh? Faltan colgantes ahí. Esto es medalla de oro, jóvenes. Yo sé que ya pasaron las Olimpiadas, pero esto es medalla de oro. ¿En qué belleza? Sí, la cosa es que no se huele, ¿no? Qué belleza. Espectacular. Padre, ¿no? Sí. Es como una tranquilidad. Y
puedes ver también uno de los bebederos de aves, ¿no? Y pues por todos lados tiene. Entonces llega mucha ave. Y cuatís y. ¿Qué otros animales han llegado? Cuatíes, Garzas, nosotros todo tenemos tipo de hormiguero, aves. garzas, ya nos salió una coralillo. Ah, claro. Y no hacen cambio de nivel, no les preocupó el agua. Sí, sí nos preocupa el El agua. proyecto así estaba. Y esto el firme realmente está abajo, ¿no? Ok, eso ayuda Esto, mucho. esto está flotado. Todas las ventanas captan el agua, las meten al riel Tiene un y sistema. tiene mangueras que van a dar a este piso inferior y luego las escurrimos naturalmente hacia el jardín. ¿Mangueras o tubos? Unas Sí. mangueritas como de, no sé qué serán, de medio centímetro, transparentes, que se conectan a unos niples que traen aquí. O sea, ya Un el sistema perfil ya trae, especial. ya Ya trae los sus trae. nipples. Así Exacto, es. exacto. Casi Sí, hasta las mangueras. es exacto, no es nada hechizo, Todo es no. de fábrica. Excelente. Ya es el sistema así empotrado para que lo recubras con el mármol. Ya están preparados para protegerse contra el agua. Es exacto. Genial. Y esa obra de arte me gustó. Otra selva. Los vanos, ¿verdad? Qué fuertes son cuando tienen esa profundidad del ancho de los muros. Le da mucha masa otra vez. Ujú. Y lo compacto y lo expandido. Aquí entramos a un 290, 280. Aquí hay un baño para visita. Que Se si no, esconde la puerta. sí, si no nos dicen, jamás lo vemos. Bien. Esto no lo había visto. Puertas de mármol. Sí. Si no, no las puedo. Bien ventiladas al frente. Perfecto. Oye, de verdad que casi no se ve la puerta, ¿eh? Pues era la idea. Muy discreto. Y todo el área, ¿no? Todo el espacio. Aquí tenemos un elevador a los 3 pisos. Ah, perfecto. Este Sí estaba. Ya estaba estaba en cuando proyecto. venimos, Ajá. sí. Se los usó todos jóvenes. Buen elevador, ¿eh? Me gusta el piso de mármol del elevador. Piso de mármol, espejo, puertas De vidrio. panorámicas, le llaman ellos. Ok. Y está muy padre este elevador porque no requiere de sobrepaso en la parte superior. Y en sobrepaso no es más que un lugar para que el elevador pueda subir, ¿no? Donde tiene el motor y le pueden dar mantenimiento, tanto superior como inferior. Y eso porque no es un elevador como los tradicionales de los edificios que funciona con poleas y con motor, ¿no? Más bien es más como un industrial que funciona con pistones y por ende nada más requiere, no me acuerdo si eran como 25 o 30 centímetros en el fondo donde van los pistones. Todo el equipo lo tenemos en el cuarto eléctrico que está acá atrás por fuera y así opera. Llegas a nivel de piso, no necesitas sobrepaso, no nada así, nada. Y el pistón que se expande. Es un pistón que va por los costados y sube desde arriba hasta abajo. Ah, ok. Exactamente. Está bueno. Pistón hidráulico. Fíjense, la escalera nunca la ves. La escalera es ves, prácticamente para los huéspedes. Perdón, para los habitantes. Un family se conecta con la cocina. Qué interesante la posición de la escalera, ¿no? O sea, dejarla ya en esta área un poco más privada. Más privativo. O sea, eso te habla de que las recámaras es un área que no quieren que el visitante Exactamente. suba, ¿verdad? Esta es una puerta de las cocheras. Esta es la puerta de acceso secundaria o día diario, que es la de la cochera que vimos por ahí afuera. Entonces, esto es lo que ven todos los días. Este es el acceso. Y se puede pasar a la cocina. Pues sí, pero hay perros. Hay perros. Ya salieron. Y gatos, ¿o qué? Sí. Ya que están los gatos. Es que me está veniendo otro perrito.
Uy, 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 uy. Qué bonito para mí, ¿no? Uy, aquí hay otro. Jóvenes, tomemos una pausa para hablar de las mascotas. Las mascotas son esos animalitos que habitan en sus casas y en sus vecindarios. Generalmente, lo único que requieren es amor y un poquito de comida. Vean a este. Se le conoce como Cachorrus pitecus. Le gusta estar pegado al piso. Bueno, buen intermedio. Regresamos a su película. Buen intermedio. Aquí entramos a la cocina. También con un ventanal muy padre. Vistas hacia la sierra de Vallalto y hacia el jardín interior. Qué interesante que el área social tan abierta y la cocina tan cerrada, ¿verdad? Sí. Muy independiente. Ujú. Me imagino que es una petición total del cliente. Concepto completamente sí, adecuado al cliente, ¿no? La cartita de Santo Claus. Sí, claro. Que también está, pues muy bien. Aunque te pierdes de la fiesta un poco, ¿verdad? A diferencia de la otra casa que fuimos de Cordillera, ¿no? Que la cocina completamente integrada con Sí, sí, sala y sí. parte del área Usos y social. costumbres, ¿no? Y seguramente no cocinan mientras están en un evento. Ujú, Es más, probablemente ni eventos tengan claro. tan seguido. Entonces la cocina es meramente funcional para el día a día que les hagan la comida para servírselas acá en otro espacio, Bueno, y ¿no? lo otro que también no se nos puede pasar es, pues acabamos de visitar la Casa Club, ¿no? Si quieren un evento social, pues Ajá. tenemos cocina completa y todo lo que se necesita en la parte de allá abajo, la Casa Club. Claro. Muy bien. Y de este lado todavía tenemos Son servicios, refris Una pequeña alacena, refris panelables. panelables refri y... panelables. Excelente. Órale. No les voy a enseñar qué hay ahí, pero hay comida. Sí. Está muy bien. Me encantan esos refris panelables. Se ven muy elegantes, muy sutiles. Sí, pues la alacena, muy bien, Organizada. está súper organizada. Yo en el otro, por eso ni les enseñé la alacena. Oye, acá tenemos un área de servicio con un Otra, closet de blancos, lavadora, secadora, otra puertita de... puertas de mascotas. Acá es un pequeño patio atendido. Tenemos los boilers de gas también por acá. Excelente. Otra Ventila- puertita de perro. ventilados, Buenas puertitas de perro. Cuarto de servicio. puerta de servicio. Muy bien. Todo aquí compactado. Toda la pieza de equipamientos. Muy bien. Bueno, ahora vayamos a planta alta. Si nos damos la vuelta, Vamos al adelante. segundo nivel, te abro. Por ahí se fue corriendo el gato. Ustedes no lo vieron, jóvenes, pero hay un gatito, un Michi por ahí. ¿Dónde Que está el Michi? necesitamos regresarlos a su lugar. Sí. Vengan, Michis. Uno. Vénganse. Guau. Guau, guau. Vénganse. Ahí va el raro Dos. espécimen. Vamos, tres. ¿Y si se salió el Michi? Sí, creo que sí salió. ¿Sí se salió? Sí. Bueno, pues haber ido para arriba. Quién sabe dónde lo vamos a encontrar ahorita. Ahorita lo encontramos entonces. Muy bien. Muy bien. Adelante. Sí. La escalera encerrada entre muros. Esta escalera está muy padre porque si la ves de canto, no es de rampa, es de doble fondo. Y si te fijas bien, la dibujamos toda en escantillones y es una misma placa y la veta va Claro. casando una con una. Buenísimo. Se ven muy bien las escaleras forradas de mármol blanco. Ustedes lo saben y yo lo sé. Muy bien. Entramos a la recámara principal, ¿no? Ese Michi está por arriba. Es un closet blanco. Closet muy grande. El elevador, ¿verdad? Aquí nos lleva.
Adelante. La recámara principal con su terraza. Muy bien. ¿Qué dimensiones tiene la recámara principal? ¿Será como un 4? No, era un poquito menos, Un poquito menos, ¿verdad? ¿Un Era 360? como como 360. 360, 370 Sí, sí estaba y reducido. como por 6 de largo. Por 6. Fíjense bien en la distancia entre la cama y el mueble y la televisión. Pero funciona bien. Sí, Y de este lado, pues, su espectacular terraza. A sus encinos. Qué bonita la hoja del encino, ¿verdad? Un poquito Qué ceniza. bonito ahorita, porque lo ves aquí, pero todo suelta, sobre todo la hembra suelta mucho polen. ¿Cómo identificas cuál es la hembra y cuál es el macho? No soy ingeniero civil, no Agrónomo. biólogo, pero sí hay unos que sueltan más una especie de pelucita, sueltan unas varitas llenas de polen o de polvito amarillo y es una pesadilla para... Estoy seguro que muchísima gente no sabía hasta el día de hoy que hay árboles macho y árboles hembra, ¿verdad? Si hay alguien que nos esté viendo en el canal que tenga conocimiento, ¿verdad? Agronomía, biología de animal, de plantas, que nos paisajismo. digan, por favor, cómo identificar. Estaría muy bien. Ya nos pasamos por la recámara principal, aquí entramos al baño principal con una regadera. Me encanta que esté sanitario. todo forrado de mármol. Se ve súper fuerte el envolvente. Muy, muy limpio. Y las puertas de piso a techo también le ayudan, Sí. ¿verdad? Sí, sí, definitivo. Se hacen las cabinas completas Correcto. y no te molesta este mueble. Fíjense la separación que hay. Poquita separación entre el vidrio y el mueble. Pero le funciona bien porque es un fijo lo que tienen a un lado. Y se aprovecha un poco ese muro. Fue todo un tema con nosotros porque, pues como tú acabas de decir, ¿no? El tema limpieza y así, pero al ser un fijo y al estar tan pegadito, rara vez se nos ensucia por ahí adentro, ¿no? Ujú. Y ahora este está suelto, en cualquier momento lo pudieras jalar un poquito y Ok, dar ok. mantenimiento. Doble lavabo, un tocador, Cubiertas de cuarzo, ¿verdad? cubiertas de cuarzo, con melamina antihuella, similar al de las cocinas. De la mina. Todo con cierre suave. Parece laca, está muy bonita. Una laca, es correcto. Genial. Y me gusta la ventana, ¿verdad? Que de repente Y no la la ventana ves. para que estés otra vez en el paraíso de los encinos, ¿no? Los encinos. Y su vestidor también con ventana a los encinos. Es correcto. Excelente. Qué bien, ¿eh? Este baño, a ver, medidas para los que se lo están preguntando. Este baño debe de medir en ese sentido corto 280, 270. Ajá. Sí, yo creo que 3, fácil, sí. 3, ¿verdad? Ujú. 3 metros. Y en el otro sentido, pues los 4 No, un poco o más. más. Porque es el balcón, ¿verdad? Sí, que nunca fue considerado. Ese balcón nació aquí como parte de la obra. Al principio queríamos la ventana que ventilara para que se pudiera salir el vapor. Ujú. Y a la mera hora, pues ya que la podemos abrir, pues la abrimos y salimos a una azotea como tal pelona. Y entonces, bueno, hagamos algo en la azotea, pues la azotea es enorme, entonces lo restringimos un poquito con un deck al mismo nivel que el piso, una barrera con los órganos naturales que tiene ahí afuera y tiene esa especie de terracita exterior que accesas únicamente de la regadera. Son Excelente. 4 metros 4 metros. de cristal a pared. Más 2 metros para allá. Estos también se abren. ¿Eso los hicieron ustedes? Sí, Muy bien, ¿eh? se diseñó Todos los parte muebles, la cubierta, del espejos. diseño de interiores, sí. toda la iluminación. Hasta esto, ¿verdad? Aprovecharon Todo, muy bien todo, el espacio. Ujú. En vez de dejar solamente lavamanos, le dan la vuelta y generan ahí un tocador. Muy bien aprovechado. El espejo y todo. Y la recámara se puede volver muy, muy oscura, ¿verdad? Tienes un blackout Un completo. blackout completo, es correcto, con riel y todo para quedarnos inmersos en la oscuridad. Podemos pasar a una de las recámaras Ah, buenísimo. secundarias. Siéntanse afortunados, jóvenes, vamos a conocer una recámara. Hay un bebé.
Tenemos una cuna de las visitas. Aquí no tenemos, Si los visitó un bebé. aquí no tenemos motorizadas. Ya llegué. ¿Y quién es el bebé? Ok, pues muy bien. Esta recámara es un poquito más compacta, ¿verdad? Un Esta poquito manera, más compacta. 340. Es de visitas. Esta de medir, sí, como 340. ¿Podemos pasar al baño? Sí, pásale. Se conoce el baño. Ah, todo abierto. Aquí es integrado, no está dividido closet de lavabo ni de regadera ni sanitario. Muy bien. Aquí, a diferencia de los closets que vimos en otro video, es de encino royal o catedral, por eso tiene estas vetas más propias de la madera, a diferencia de los otros que vimos, como las puertas, Ujú. si le das un morita, que no se le ve ni una veta catedral o ni una veta circular, sino es completamente rayado o lineal. Perfecto. Muy fina se ve. Me encanta esta Unas- distribución de baños. O sea, la divides a la mitad y tienes cabina y sanitario. Siempre la pregunta es esta: ¿cómo resuelves el vidrio que queda pegado al lavamanos, verdad? Siempre es un tema. Y la realidad, lo que me ha tocado hasta ahorita es la gran función de este muro. Si sí lo ponen, es nada más para poner el monomando. El ¿no? Y que no monomando. te tengas que acercar hacia la parte inferior del cabezal de la regadera, mojándote cuando la abras, ¿no? Perfecto. Ahí está el tip, jóvenes. Buen monomando. O sea, nomás haces esto y a bañarse. Correcto. Y te ayuda porque, bueno, pegas completamente el mueble, Y ya ¿verdad? divides los espacios, que sí, como Ujú. dices tú, siempre es un problema cuando el cancel corrido está abajo. ¿Cómo integras el mueble? ¿Cómo lo pegas? ¿Cómo lo soportas? ¿Cómo lo apoyas? Se resolvió bien. Me agrada ese muro. Y sí, va forrado completamente también. Todo. Pues si se lo querían ahorrar, no se lo ahorren. Fórrenlo, porque es importante, porque va a ir forrado por adentro. Entonces, pues ya, pónganselo también por fuera. Quedan muy bien. Y fíjense cómo cambia el piso, porque aquí tenemos un deck, ¿verdad? Bueno, es un No, esta es duela natural. duela de ingeniería Esta es o... duela de ingeniería, es correcto. Ok, Duela natural de ingeniería y hacemos el paso a puerta exactamente al eje de la puerta para que cuando la cierres, tú en el interior únicamente vas a ver qué mármol. bueno. Y si tú estás acá en el exterior, únicamente vas a ver Madera. madera. Está muy bien ese detalle, ¿eh? Entonces es un detallito que tratamos de cuidar mucho para que cuando precisamente la veas así cerrada, no veas la transición de materiales. En ambos lados está muy bien. Y de este lado queda también con una muy buena vista. Sí, pues Árboles y árboles y árboles. todo verde. Inmejorable, jóvenes. Pues gran proyecto, ¿eh? La verdad que gran proyecto y gran ejecución. Las esquinas, todas las aristas, todos los materiales se ven. Ahí hasta por donde no, esquinitas y Sí, sí, aristitas. sí. Claro, Esta fue una de las cosechas que no venía en plano, que a la hora de la ejecución también todo esto se hacía muy oscuro y acabamos inyectando este tragaluz, claro, creo que sí recuerdo algo de esto. que al final sí Sí, ayuda me muchísimo. agradó mucho el resultado final. Sí, en este espacio se La benefició. planta es nomás una oficina de él, con un baño. ¿De cuál? Vamos a la terraza primero. ¿Eh? Que hay en la oficina. Pues la terraza está En mantenimiento. en mantenimiento. Pero aquí podemos ver precisamente cómo se pone un deck. Ah, está bueno. Es un bastidor de madera. Trae un bastidor de madera tratada y tenemos Y arriba está la membrana. La membrana abajo está la membrana. Abajo está la membrana. SBS y tenemos un montón de clips propios de la marca, que son estos que pueden ver aquí. Y así pueden se va entrar uniendo y una con salir otra. la deck. Entonces podemos poner un deck, ponemos la grapa, metes el otro deck, le pones el tornillo que lo fijas a cada uno de los bastidores y obtienes este resultado final. Si quieres registrar, quitar, cambiar, modificar, se van desatornillando los tornillos, vas recorriendo los clips
y puedes ir quitando las piezas para cuestión, como lo comenté, de cualquier mantenimiento o modificación que tenga que haber. Excelente. No, pues es que es una instalación especial. Hay que darle bastante mantenimiento. Y los paneles solares, qué importantes son, fíjense. ¿Cuántos son para la casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos son más pequeños, Estos son 20 16. y tenemos, 20. y tenemos otros pero 15 aquí acá arriba. hay. Y con esos deben de ser suficientes, No ¿no? nos da suficiente, no nos da suficiente. Tenemos climas centrales muy grandes aquí. Es que es eso. El puro clima de la sala con los 435 de altura, de las áreas abiertas, las ventanas tan grandes, el clima ahí es de 5 toneladas, nada más para esa sala, ¿no? Y es un paquete central. Entonces sí, el requisito energético de esta casa es alto y sí, pues tratamos de aprovechar las azoteas lo más que se pudo con los paneles, pero no nos fue suficiente. ¿Cuántos requerirás más? El doble. El doble. El doble es lo que nos marcan. El doble. Es que esos equipos, ¿verdad? Al final deben de ser esos equipos. Si solo tuviera mini splits. El elevador, los climas Bueno, el centrales. elevador también. Esta casa está equipada con sistema de audio ambiental, control de iluminación, persianas eléctricas, Ujú. sistema complejo de voz y datos, intercomunicación. Entonces, volviendo a la Si se está necesidad usando todo, energética de la ujú, casa es alto, es ¿no? alto. Claro. Que bueno, siempre se pueden cambiar los paneles. Siempre y van a ir modernizándose. Ajá. Antes daba la mitad hace 5 años, ahorita ya el doble. Sí. En 2, 3 años cambiará la tecnología y estos van a ir generando más y más y más y siendo más y más eficientes, ¿no? De acuerdo. Se pueden reutilizar, espero, en otro lugar. Espero que sí. Buenísimo. Cuidado aquí. ¿Dónde les gustaría cerrar? ¿Viste la oficina? Cómo se ve, Sí, aquí se ve muy bien. cómo se ve el panorama. El mar de... Es cierto, el mar de copas de árboles. Pues aquí cerramos la vez pasada, güey. No sé, a lo mejor cerramos ahí en la entrada principal. Sí. No hemos visto la Porque oficina, es cierto. está hecha Sí, No, ni vale la, digo, vela, pero no no, vale la pena. está hecho un desmoder. es un taller Es un taller de Es muy- herramientas. Es muy y gadget. está ardiendo aquí. Ah, pues es un área de trabajo, muy bien. Esto es un verdadero taller. Un taller, sí. Me agrada. Él hace todo el rollo de fotografía y pintan y no sé qué. Qué cracks, ¿eh? Y bueno, se abren las cestas y sí está Y la tenemos vista aquí, para todos lados, ¿no? ¿dónde están las columnas? Ay, No hay, eso es un volado completo. ¿Ah, sí? Es un volado. Toda la losa está volando y no hay Toda apoyo en la losa- esquina. Toda la losa está volando, no hay nada en la esquina, más que vidrio. Ahí viene el perrito. Ándale. El perrito lo va a encontrar de volada. Perrito noble. ¿Cómo está, Perrini? ¿Cómo están unos perrinis? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste todo este rato, eh? Pórtate bien, pórtate bien. Muy bien. Pues arquitectos, muchas felicidades. Se dice fácil, pero ¿cuántos años llevó la obra? Uf, casi 3, 2 y medio, casi 3. Y lo malo es que también fue pandemia. 2 y medio, Cuando casi 3. atravesó la Pero sí, pandemia. se atravesó la pandemia. Toda la Y como les pandemia. comenté al inicio, pues fue simultáneo. Son 2 casas de 650, más esta de 800, más la casa club de 500, más la urbanización. Entonces, De pues sí, cero. sí fue una buena cantidad de metros cuadrados. Desde cero. También entramos a esa casa. En Sí. alguna otra visita estaría bueno regresar. Luego regresamos ya con más tiempo. Pero esta es una joyotototota. Una vez más, hay que agradecer también al arquitecto, ¿verdad? Diseñador Gilberto Rodríguez. Rodríguez. Y nuestras amigas de Contraforma con las que colaboramos para Saludos. Para los todos los interiores, interiores. Excelente trabajo de Karen Contraforma. y Hay que agregar las Vivi. redes sociales. con Diego González en todo el tema del paisajismo. Iluminación, Grupo Día, excelente trabajo. Nos ayudó a todo el diseño de todas las casas, más toda la parte exterior. Excelente trabajo de todos. Un trabajo multidisciplinario que Sí, resultó claro. en esta belleza. Arquitectos, ¿cómo los podemos contactar?
En Instagram estamos como Pórtico Arc, Pórtico ARQ, y en Facebook también. Y son las 2 redes sociales que tenemos. Al Y perrito en la también. página de internet. ¿Cuáles son las redes sociales del perrito? Al perrito, a ver, dile, ¿cómo se llama? Tea la loca, ¡Wow! perrito negro. Bolita. Tiene su historia chistosa. El perro es hijo de la perra del residente de la obra. Ah, sí. Uno de nuestros arquitectos Juan Pablo Carrera, saludos. Nació en la obra. Tuvo perritos y se los Saludos, trajo arquitecto. y se los dejó. Y aquí- él aquí ahorita lo con su adoptaron. papá son los que nos hacen todos los asadores. Las cocinas al exterior. Ah, sí. Exactamente. Me acuerdo que lo conocimos también, ¿no? ¿O eran Sí. los carpinteros? No eran los herreros, No, ¿verdad? a él lo conociste, sí, Sí, es correcto. aquí estaba. Estaba acá. Aquí estaba él, Ajá. exactamente. Estaba trabajando Todavía, en esa todavía estaba cocina. con nosotros. En ese asador. Excelente trabajo. Pues muchas gracias, maestros. Un gustazo conocer este trabajo que ustedes hacen. Además de diseñar, construyen de una manera, pues yo creo que muy profesional. Ojalá que así todos pudiéramos trabajar. Muchas gracias, Es la Abraham. idea. Y esperamos vernos pronto en otros proyectos. Esperemos que sí. Ustedes ya saben, nos invitan y aquí estaremos. Claro que Muchísimas sí. gracias. Así Seguro. nomás. Los dejaremos con esta vista, jóvenes, de este mar de encinos, para que se imaginen que están por acá. Vente, perrito negro. Cota Paredes, adelante.